Hola mi gente, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estrenar este sketchbook de acuarela de la marca Hahnemann. Es papel 100% algodón, cold press o prensado en frío, y elegí el formato cuadrado para poder hacer pinturas que sirvan de contenido para redes sociales. Venden de diferentes tamaños, formatos apaisados y de retrato. Quería tener un sketchbook dedicado solo a mascotas y animalitos de internet, y de paso tener unas pinturas para hacer mercancía que pudiéramos vender en un bazar. La marca de sketchbooks que uso por lo regular ahorita está muy cara en Amazon, me imagino que hay escasez. Y quise probar este sketchbook. El papel que hace esta marca me gusta muchísimo. Es el que utilizo para mis comisiones en acuarela, por lo que me da confianza. Como es prensado en frío o cold press, tiene textura pero no demasiada. El grano del papel es fino, aguanta muy bien el agua y trabajar húmedo sobre húmedo. Comparando el diente que tiene este papel con los otros que he probado, siento que es un poco más plano que los de otras marcas. Y sí es similar a mi favorito de la marca, que es el Cezanne, que también es 100% algodón y un poco más pesado. Entonces estoy emocionado por probarlo. Este sketchbook es de mascotas, entonces qué mejor manera que comenzar con una pintura de mi perrito. Él se llama Vincent, por Vincent Van Gogh. Es curioso porque al principio tenía un color naranja y quedaba perfecto. Ahorita es como un color miel un poco deslavado, pero es preciosísimo. Nuestra teoría es que el que lo tenía antes le pintó el pelo. También por eso cuando lo adoptamos estaba un poquito enfermito. Ahora regresando con la pintura. Para mis sketchbooks me gusta hacer portadas. En ellos pongo la fecha en la que comencé y comienzo con una pintura significativa para mí, y de esta manera también puedo probar el papel. Y como una de las reglas más importantes de esta casa es que en esta casa no se desperdicia nada, me gusta ocupar absolutamente todas las páginas, incluso las de la cubierta. Para eso primero había que elegir una de las miles de fotos que le he tomado a Vincent. Elegí esta que es de un día que se veía todo precioso y estaba jugando con su chupón mientras tomaba el sol. De hecho, de esta sesión me gustaron varias y después ocuparé otra para pintarla en un lienzo y tenerla en nuestra pared de pinturas en casa. Me gusta armar un desplegado de lo que sean las dos páginas en Photoshop. Lo que hago es acomodar la foto en donde me gustaría que quedara. Aquí es armar una composición interesante con el texto y otros elementos para que sirva de bienvenida. En este caso se me ocurrió usar unos tablones para escribir la palabra sketchbook, y abajito pondría la fecha en la que la inicié y la fecha cuando termine, que ojalá no me tome demasiado tiempo, aunque sí que me puede llevar un ratito, tomando en cuenta estos sketchbooks que comencé en 2021. Pero por suerte ya estoy por terminar uno. Próximamente les traeré una serie de videos para revisar este sketchbook y al fin hacerles un sketchbook tour. Entonces no olviden dejar su poderoso like y suscribirse para que no se pierdan estos videos. Y seguimos. Proceso de la pintura. Para comenzar me gusta utilizar guías para cuidar los espacios y respetar la composición que tengo en mente. Una simple de 4x4 me basta. Esto suelo hacerlo con un lápiz suave y sin tanta fuerza para que no se quede marcado y sea fácil borrarlo. El lápiz se deslizó suave por el papel y fue agradable hacer los trazos. Hago un trazo principal para colocar todo en su lugar y después me pongo a refinar los detalles y me aseguro de que todo quede en buena proporción hasta que el resultado me convenza. Depende de qué tan complejo sea todo, luego este paso me toma más tiempo que la pintura, pero como dibujar en este papel se sintió muy bien, pude trabajar rápido. Entonces preparo mi lugar, limpio el respirador, acomodo mis pinturas, mis luces y mis pinceles. Quise poner un tono base sobre el papel para quitar ese tono blanco. Como Vincent es más color miel, quería utilizar un azul apagado para el fondo y que así se complementaran los colores. También quería extender esto hasta las otras partes de la portada para que todo sea más unificado. Me gustó las marcas que se crearon en el papel, absorbe muy bien el agua y no tardó demasiado en regresar hasta el plano. De todos modos puse unas pinzas en el papel para que no se levantara demasiado y no se hicieran muchos charcos, y que así no se hagan tantas coliflores indeseadas. También mi intención es pintar un poco libre y fluido, sin ser tan riguroso con el dibujo y ver qué tal resulta. Al irlo utilizando estoy notando que se seca muy rápido la marca de agua si pintas seco sobre seco, pero si utilizas bastante agua esta se queda activa un rato y tarda un poquito más en secarse. Al ir haciendo una marca grande de pintura puedes reactivar los bordes y hacer una transición suave sin tantas complicaciones. Se puede reactivar muy fácil la pintura y eso permite corregir. Cuando llegó a vivir con mi novia y conmigo pensamos que no iba a sobrevivir, estaba muy enfermo. Al parecer tenía un parásito algo importante y una bronquitis. Los veterinarios pensaban que tenía moquillo, por suerte no fue el caso. Pero por el parásito se estaba complicando su recuperación. Estuvimos varias noches cuidándolo porque no podía tener una noche tranquila. Se la pasaba tosiendo y tenía muchas náuseas. Un día que estaba muy grave lo llevamos con otro veterinario y él atinó luego a su diagnóstico. Le recetó medicina contra el parásito y se mejoró en nada de tiempo. Ni se levantó un peso muy grande en sus hombros, pensé que no lo lograría.
pero es un perrito muy valiente y aguantador. Continuando un poco con el suplicio, al poquito tiempo que se mejoró de su enfermedad, lo estaban atacando las pulgas a él y a nosotros. Fueron un par de semanas terribles e incómodas, pero se pudo solucionar. Probamos 1000 métodos y al final los collares antipulgas fueron los que nos sacaron adelante. Con todas esas pulgas el perrito terminó perdiendo el pelo, se lo arrancaba de tanto que se rascaba. Y pasó de ser naranja a ese color deslavado. Por eso mismo sospechamos que lo tenía antes le había pintado el pelo. Ahorita es un perro sano, está completamente vacunado y ya sale a sus primeros paseos. Juega, muerde y está lleno de energía. Para la parte de la pintura de Vincent fue muy linda y entretenida. Últimamente me estoy atreviendo a hacer menos capas de pintura y pintar con la acuarela casi al tono final que busco, lo que provoca que la pintura se sienta fresca y no se maltrate el papel por trabajarla demasiado. Quise pintar los ojos de una pasada y darle todo el detalle posible, incluso tratar de dar ese efecto de que hay unos pelitos encima del ojo que están causando un tipo de sombra en el iris y eso crea una textura diferente. El color de pelo de Vincent es un poco blanco, con tonos amarillentos en ciertas zonas. La foto que estoy usando de referencia la tomé en un día que estaba el sol muy fuerte, por lo que los colores se ven mucho más cálidos. Quise que se sintiera la temperatura y la atmósfera haciendo los colores más intensos y amarillos, para terminar con una pintura llamativa y viva. Para el fondo quise reforzar ese azul para exagerar más los colores de Vincent. Le puse una capa de azul ultramar porque me gusta mucho el cómo granula y produce otras texturas en el fondo, lo cual siempre es bienvenido. Para la parte de las patitas y el chupón no quise ponerle tantísimo detalle porque ni yo entendía qué estaba pasando en mi referencia. Entonces tratar de agregar detalles en donde no hay es algo absurdo. Cuidé que solo se diferenciaran los planos, las luces y las sombras que resuelven la figura y dan un indicio de más o menos lo que está pasando en esa zona, pero que te dan la suficiente información para que no se vea como que esa parte está incompleta o sin terminar. El proceso de pintura fue bastante ágil, no me llevó demasiado tiempo y pude representar muy bien a mi perrito. Totalmente es él y su carita traviesa. Me gustó mucho cómo se comportó la pintura, el papel se mantuvo plano la mayor parte del tiempo. Pude trabajar ágil porque no tardaba demasiado en secar y eso me permite aprovechar más el tiempo. El papel me gustó muchísimo, estoy emocionado por seguir pintando en él. Con suerte en unos meses ya les tendré un sketchbook tour y estén al pendientes. Mientras síganme en otras redes sociales para ver las pinturas que voy a ir poniendo aquí. Definitivamente recomiendo este sketchbook si quieres practicar tu acuarela. ¿Y qué les pareció el video? ¿Ustedes también les pintan portadas? ¿Qué les pareció el video? ¿Ustedes también le pintan portadas a sus sketchbooks? ¿O comienzan a pintar así nomás? Ahí déjenme en los comentarios. No se olviden dejar like y suscribir para que así nos podamos acercar más a ese sueño de poder vivir del arte. También si quieren un poco de motivación y unos tips de cómo comenzar a pintar, les dejo este video y nos vemos en el viaje. Hasta luego.